Muy buenas, para el plato de hoy vamos a hacer una receta de postre muy sencilla también y muy refrescante a la vez. En este caso pondremos 1 litro de agua bichicatarán por medio kilo de azúcar y haremos un almíbar que lo reduciremos bastante para que coja un poco de consistencia. Dejaremos que hierva. Una vez nos haya reducido el almíbar, lo que vamos a introducir va a ser los frutos rojos. Esta vez hemos usado unos frutos rojos congelados de calidad. Esto lo hacemos porque nos va a soltar un poquito más de agua que no un fruto rojo natural y así la sopa nos va a quedar con un color mucho más intenso. Lo dejaremos reducir durante 5 minutos más, lo pasaremos a triturar y si es necesario, que vemos que tiene un poco de pepita, lo pasamos por un colador chino. Pues aquí tenemos la mezcla del almíbar y los frutos rojos y ahora vamos a triturarlo. Para hacer el complemento o la guarnición de este plato vamos a hacer unas fresas a la pimienta. Pondremos un poquitín de mantequilla. Una vez ya tengamos la mantequilla caliente, pondremos estas fresas. Un poquitín de azúcar. Dejaremos que caramelice un poquitín el azúcar. Pondremos un poquito de licor de naranja. Ya lo dejaremos hasta que reduzca todo el alcohol. Añadiremos un poquitín de pimienta y ya tenemos la guarnición lista. Pues vamos a emplatar ya. El juego es que la fresa esté un pelín caliente, el helado que esté bien frío y la sopa que esté templadita. Y así jugamos con un poquito de temperaturas. Pues ya está terminado el plato. Espero que os guste. Hasta luego.